Bienvenidos un día más a Cita Previa. Hoy 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Luego conoceremos el caso de Esther, que padece una de estas dolencias poco comunes. También haremos un hueco para hablar de implantes dentales, de un equipo de diatermia que incorpora la clínica Nueva Vida y también de los logopedas. Comenzamos. El próximo 6 de marzo se celebra el Día de los Logopedas y para celebrarlo también aquí en Cita Previa estamos con Nora Milito, que es miembro del colegio aquí en Burgos. Muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantados de recibirte aquí, Nora. Yo encantada de que me inviten. Nora, cuéntanos por qué es tan importante celebrar el Día del Logopeda. Todos los años, desde el año 2004, el día 6 de marzo hacemos el Día del Logopeda Europeo. O sea, cada país antes hacía en sus días. Y bueno, a partir de ese momento os unisteis, ¿verdad? Nos unimos a través de una institución madre que es la CEPLOLP, que es, digamos, estamos todos los logopedas de Europa y decidimos el 6 de marzo por poner una fecha, ¿no? Que nos aúna, hacer tareas comunes, y fundamentalmente nuestra labor, y por eso estoy aquí, es de sensibilizar. Todos los años hacemos distintas actividades, ¿no? Y este año el tema es trastornos específicos del lenguaje, desarrollo del lenguaje y lectoescritura, que es un tema muy caro a la comunidad. Nora, te quería preguntar, parece que siempre decimos que cada X tiempo hay que ir al oculista, que si no al dentista. ¿Se nos olvida que también hay que ir al logopeda? No, el logopeda no, hay que ir cuando realmente uno siente que debe consultar por algún trastorno, ya sea de la voz, del lenguaje, del aprendizaje y fundamentalmente de la cognición, ¿no? Este año y el año pasado, a nivel mundial y de las investigaciones, cada vez sabemos más de la importancia del lenguaje para la coordinación de la conducta, ya sea en niños y ya sea en adultos mayores que ya han pasado la cuarta edad. ¿Crees que la gente es consciente de todas las labores que realizáis? Porque igual se piensan que solo corregís determinados trastornos, porque yo creo que no somos conscientes de todo lo que abarcáis, ¿no? No, nosotros somos los, por profesión, somos los que investigamos en el lenguaje y además tenemos la posibilidad de la rehabilitación o habilitación del lenguaje, ¿no? El trastorno específico del lenguaje es que nos toca este año, el año pasado fue la tartamudez. Este año nos toca este tema del lenguaje, es una patología con niños totalmente normales, con un coeficiente intelectual estupendo y que no desarrolla su lenguaje adecuadamente. ¿Y a qué se debe que no desarrollen este lenguaje de forma adecuada? Todavía hay cosas que no sabemos por qué suceden. Sí sabemos cómo resolverlo, pero no sabemos por qué suceden. Pueden ser causas genéticas. En este momento, a nivel internacional, la causa más importante que se está estudiando es la génesis y todos los aspectos genéticos que van interrelacionados en el lenguaje. Cuando nosotros recibimos un niño pequeño, le preguntamos a la mamá y al papá, ¿en su familia hay alguien que tuvo un trastorno en el lenguaje? Y entonces a partir de ahí empezamos a construir. Igual es complicado saberlo, ¿no? Porque antes igual tampoco se daba tanta importancia. Eso es cierto. Y además el lenguaje es algo que se gesta, primero nos diferencia del resto de los seres vivos. Y segundo, es un tema que se va gestando y tarda en gestarse 6 años. Entonces muchas veces su madre o su padre ven que algo no está funcionando bien y no saben qué hacer y consultan y van a uno y le dicen, no, espere. Los logopedas decimos, no espere nunca. Si usted ve que el lenguaje no aparece,
tiene que consultarnos. Nosotros somos los que vamos con todo nuestro trabajo científico, test estandarizados, tablas de comparación y ver cómo funciona ese cerebro del niño para ver cómo lo vamos a ayudar. Y de hecho, si el lenguaje fuera parte de la familia, la mamá lo resolvería o la maestra de infantil lo resolvería. Pero está claro que así no es. Pero no, el tema del lenguaje es un tema de cerebro que nos incumbe específicamente a los logopedas, y en este momento tenemos un auge importantísimo porque tenemos las dos vías, la de investigación por un lado y la de la rehabilitación por el otro. Nora, decías que no se sabe la causa de por qué no desarrollan el lenguaje, pero sí cómo tratarlo. Sí. ¿En qué consiste ese paso después, una vez se diagnostica? Para hacerte decir muy sencillo, si a un niño le cuesta 6 años generar ese lenguaje, cuando no aparece antes de los 5 años, estamos viendo que son cuestiones graves. Entonces hay que consultarlo, no hay que esperar nunca. Si no aparece, algo nos está diciendo. No sabemos a lo mejor con nombre y apellido qué es, pero sí sabemos cómo lo vamos a encarar. Y después tenemos el otro extremo, que es la lectura y la escritura. Muchos niños que no fueron atendidos tempranamente porque parecía muy leve, o bueno, ya se le va a pasar, decía su vecina, o alguien que pasó por ahí dijo, no, después se enganchan y van muy bien. Y cuando llegan al 3.º o 4.º grado no entienden los problemas de matemáticas. Y las madres dicen, pero no saben matemáticas. No, es que no han entendido el lenguaje. El lenguaje es mediatizador de la conducta y de todos los aprendizajes que nos lleva a lo largo de la vida hasta nuestra vejez. ¿A qué edades debemos plantearnos llevarlos al logopeda si vemos que no están desarrollando el lenguaje o la escritura como deberían? Por suerte, las madres están muy concienciadas de este tema, y yo tengo la consulta con niños pequeños de 2 años, 7 meses, 3 añitos, que no ha aparecido su lenguaje y lo está... y vienen y consultan, y uno tiene que hacer un seguimiento y debe investigar por dónde está, a ver en qué momento está y por qué no aparece ese lenguaje, ¿no? A veces puede ser un tema auditivo que no va a aparecer en el screening de la primera edad, que se le hace ni bien nace y tuvo, no sé, algún otro problema que... O a lo mejor es un tema de lenguaje. Y cuando es un tema de lenguaje que no tiene que ver ni la audición ni ninguna enfermedad degenerativa de nuestro cerebro, es un tema del logopeda y hay que llevarlo. Y le pido a las madres siempre el favor de paciencia, porque esto se construye. Es lo más importante en estos tratamientos, ¿no? Porque son largos, hay que ejercitar mucho, hay que echarle mucha paciencia, ¿verdad? Hay que echarle mucha paciencia y esmero y seguir y saber científicamente qué es lo que se espera, pero también saber improvisar, porque es un niño, hay que jugar mucho, hay que jugar muchísimo, y hasta los 10, 12 años hay que jugar mucho. Entonces, quien tiene ganas de jugar, bueno, es el logopeda, es el que lo va a esperar. No con ningún instrumento de tortura ni nada, sino con juguetes que le gustan, imágenes, ayudas del ordenador, y va a introducirlo en ese mundo de la escucha y la repetición de conceptos que en nuestro caso de los niños con TEL es lo que le está fallando, ¿no? Nora, como decíamos, el próximo día 6 de marzo celebramos el Día Europeo del Logopeda. ¿Qué programación tenéis preparada para acercarnos un poco más a todo este tipo de patologías? Bien, en Castilla y León tenemos bastantes actividades. Soria, Salamanca, Valladolid. Y en Burgos, nos faltaba más, nosotros siempre festejamos cosas en Burgos. Vamos a hacer en la UBU, en Humanidades, en el Salón de Actos, vamos a estar 3 logopedas de Burgos, la señora Ana Orgaz Molinero, una adquisición nueva que tenemos de Sevilla, que ya es casi un burgalés, José Antonio Calvo Muñoz, y voy a estar yo también hablando de estos temas, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo patológico del lenguaje y los trastornos en la lectoescritura
y cómo prevenirlos. Y yo invito no solamente ¿Cuándo a va a ser maestros, entonces y la hora? vuelvo a repetir, hubo salón de actos, 19:30 horas, y nosotros tres hablando de este tema del lenguaje, y por eso quería invitar a maestros, a papás, a profesores, a pediatras. Nos gusta también compartir mucho con fisioterapeutas que están trabajando muy bien y muy apañaditos con nosotros, todos juntos, en un montón de... algunas asociaciones que tienen niños y que hacen cosas maravillosas aquí en Burgos. Los invito a que vengan, obviamente, para compartir. Pues Nora, queda esa invitación. Muchísimas gracias por haberte acercado aquí al plato de Cita Previa. Nosotros encantados y esperamos verte pronto. Yo encantada de que me hayan invitado, vuelvo a decirlo, me gusta venir aquí, me gusta hablar con la comunidad y que sepa que el trabajo del logopeda es un trabajo de mucha paciencia, mucho tiempo, pero con una felicidad en la entrega que nos da el lenguaje una vez organizado y saliendo. Felicidad que nos has sabido transmitir Muchas hoy, gracias. Nora. Nosotros ahora vamos a continuar, les vamos a ofrecer un reportaje sobre un equipo de diatermia que ha incorporado la clínica Nueva Vida de nuestra amiga Pilar San Martín. La clínica Nueva Vida incorpora un equipo de diatermia, un tratamiento médico-estético no invasivo que ofrece multitud de posibilidades al paciente. Regenera el organismo consiguiendo aumentar la sensación de bienestar. Este equipo emite una corriente eléctrica que cuando interactúa con los diferentes tejidos y por lo tanto con las diferentes células del cuerpo, intercambia la energía eléctrica, que es lo que entrega, y te devuelve el cuerpo, lo transforma en energía térmica, que le llamamos temperatura, que va de dentro a afuera. Esa es la principal novedad del equipo. No es el electrodo el que transmite la temperatura a la piel, sino que es el propio tejido el que responde al paso de la corriente, generando aumento de temperatura. De esta manera conseguimos reducir el tiempo de recuperación de múltiples patologías y disminuir la sensación de dolor. Dentro del sistema osteoarticular podemos tratar multitud de patologías, ¿de acuerdo? Es decir, patologías óseas, patologías musculares, patologías cartilaginosas, el propio pie como unidad independiente, la consecuencia de todo ello y síntoma principal, que es el dolor. Disminuimos el dolor, disminuimos el tiempo de recuperación y con casi ningún efecto secundario. Pacientes, todo el tema de lesiones musculares, contracturas, ya sea por desgarros, siempre contracturas, dolores de espalda, también va a ayudar mucho a relajar toda la musculatura y a quitar un poco ese dolor. También a nivel articular o problemas articulares, pues en artrosis o reumatitis, porque pues como todos sabemos a los abueletes siempre les mandan ponerse calor, ¿no?, a nivel de las articulaciones para quitar el dolor, pero el calor siempre es desde fuera hacia adentro, entonces no llegamos hasta el fondo de esa articulación, y con este tipo de método, este tipo de la diatermia, lo que hacemos es generar calor dentro de la articulación, porque las propias, o sea, no calor, sino aumento de temperatura de las propias células de la articulación. En Nueva Vida se aplicará para el tratamiento de múltiples patologías y de forma novedosa para la rehabilitación del suelo pélvico, ya que es el único centro en Burgos que lo realiza. Lo que genera el tipo de corriente es una temperatura dentro de la célula, que esto hace que aumente el metabolismo y la propia célula pues va regenerando, ¿no?, el tejido. Entonces, a nivel del suelo pélvico, después de partos, cesáreas, nuestro suelo pélvico sufre porque ha tenido pues desgarros o contracturas, entonces haces que regenere ese músculo, regenere incluso la propia cicatriz de episiotomía si has tenido. Y también en los partos normalmente lo que suele pasar es que se generan muchas contracturas por tanto tiempo de dilatación de la musculatura, entonces relaja mucho la musculatura y puedes volver a tener un suelo pélvico de forma muy rápida en condiciones, o sea, en poco tiempo. Este equipo de diatermia que incorpora Nueva Vida trae innumerables ventajas en la recuperación del suelo pélvico. Es una zona poco accesible en profundidad para los tratamientos manuales de fisioterapia, pero gracias a esta máquina consiguen avances rápidamente. El suelo pélvico es una estructura del cuerpo, es una zona del cuerpo a la que desde el punto, los fisios accedemos
vía anal o vía intravaginal. Entonces los tratamientos a veces no llegamos del todo a los puntos exactos de dolor, entonces es de difícil acceso y tampoco puedes estar mucho tiempo trabajando desde esas zonas de acceso en esa musculatura. Entonces de esta forma nos aseguramos de llegar bien profundamente a la musculatura profunda, a la zona del hueso, y vamos a relajar toda la musculatura de alrededor, la musculatura profunda del suelo pélvico, que es de difícil acceso. Es no invasiva porque no entramos, porque no hay una pérdida de la solución de continuidad de la piel, pero es súper invasiva en el sentido que llegamos a lo más profundo, al hueso. Otra de las ventajas que nosotros aportamos ahora mismo con el equipo y con nuestro método de trabajo es que podemos escoger a qué nivel de profundidad queremos trabajar. Queremos trabajar a nivel de piel, a nivel de grasa, a nivel de músculo, a nivel de hueso, desde fuera. Y además lo podemos parametrizar. Podemos decir, pues aquí estamos mejorando, aquí estamos empeorando, podemos valorarlo numéricamente. La mejoría se hace notar desde la primera sesión. A mí es de las cosas que me llama mucho la atención y que es de agradecer para todo el mundo, es que desde la primera sesión, poco o mucho, siempre el paciente nota algo. Por lo menos la sensación de dolor disminuye y de mejora del tejido. Según han demostrado los test realizados en deportistas profesionales, el tiempo de recuperación de la lesión disminuye entre un 30 y un 40%. Es un tratamiento especialmente recomendado en estos casos porque su aplicación es compatible con implantes metálicos o plásticos. Empezamos a usarlo o empezamos a intentar testarlo con deportistas profesionales, porque por su actividad requieren del mínimo tiempo de recuperación posible. Entonces, el último que ha sonado así más conocido es el equipo checo de la Copa Davis, que precisamente ganó a España y donde sale, por ejemplo, en el diario Marca publicado un artículo donde Stepane, que lo puso como ejemplo Mourinho, pues nosotros lo tratamos con el método. El método es la suma del método del profesional con la tecnología, ¿no? Deportistas profesionales, futbolistas de fútbol sala, de fútbol 11, pilotos de motos, son grandes usuarios de este sistema. ¿Por qué? Porque llevan, por las fracturas que han tenido durante toda su carrera, llevan muchos implantes metálicos, muchos clavos, muchas placas, y entonces tienen pocos elementos fuera de lo tradicional. Y este tipo de paciente es muy susceptible de recuperarse muy rápidamente. Claro, de una carrera a otra a lo mejor va una semana o 2 semanas, hay que ir muy rápido. Y esa experiencia que obtenemos luego la aplicamos al paciente de la calle. Pacientes que ya pueden optar a este tratamiento en la clínica Nueva Vida. Muchísimas gracias una vez más a todo el equipo de Nueva Vida por lo bien que nos tratan y de verdad 100% recomendable. Yo lo he probado y es maravilloso el equipo que han incorporado. Ahora continuamos con una entrevista de Isabel Miñón a Rodrigo Martínez Orcajo. Bienvenidos al espacio semanal con implante dentro del programa de Cita Previa. Estamos con Rodrigo Martínez Orcajo. ¿Qué tal está, Rodrigo? Bien, estupendamente. Una semana más estamos aquí en Implante. Sí, afortunadamente. Claro que Sois sí. bienvenidos, Sois bienvenidos, más. sí, claro que sí, por supuesto. Hoy toca hablar de carga inmediata y cirugía guiada. Vamos a empezar un poco con lo que es la carga inmediata, porque están muchos avances. Este es uno de ellos. ¿Qué es la carga inmediata? Pues mira, para la rehabilitación oral con implantes dentales, tradicionalmente existía una fase, un tratamiento en 2 fases. En una primera fase el paciente era intervenido, se le colocaban unos implantes dentales en el maxilar y tras esta cirugía, con los puntos, etcétera, se le colocaba al paciente una prótesis de quitar y poner. En otros programas ya hemos hablado de las principales desventajas que tienen estos dientes. Estos dientes, además que van a ser unos dientes que se muevan todo el tiempo en la boca, lo que producen es esa irritación, produce una merma del hueso. Una merma que para los implantes es importante, tenemos que tener en cuenta que están anclados sobre el hueso. Entonces lo que produce es una serie de posibilidades de pérdida de esos implantes. En la actualidad existen técnicas que permiten que con estos implantes recién colocados tomar unas medidas. Con esas medidas lo que hacemos es, en un solo día, fabricamos una prótesis como la que os voy a enseñar. Una prótesis provisional, en la cual al paciente se le van a anclar sobre los implantes recién colocados esta prótesis. Esto va a ser una prótesis que se ancle de una manera fija y estabilice todos los implantes, como si fuera una escayola en un hueso fracturado. Esto lo que permite es
que todas las fuerzas masticatorias se repartan entre los implantes que se ha colocado el paciente. De esa manera unos implantes se ayudan a otros y los implantes que se han anclado sobre peores condiciones óseas las estabiliza. Con lo cual incrementamos la tasa de éxito frente a la implantología tradicional. Pero no solo es eso. En el mundo de prisas en el que vivimos, en el cual el estilo y el aspecto son vitales, los pacientes cada vez nos piden tratamientos más rápidos. Y esto lo hemos conseguido incluso mejorar con la técnica que tenemos patentada, una técnica de cirugía guiada por ordenador, en la cual nosotros vamos a tener el maxilar y la encía del paciente en 3 dimensiones, de manera virtual en nuestro ordenador. Con lo cual vamos a trabajar sobre un paciente que no se queja y vamos a poder estar concentrados en todo momento en cómo vamos a planificar esa cirugía. Por lo tanto, va a ser una herramienta que ayude al paciente y al odontólogo a que las cirugías sean más exactas, más precisas y sobre todo mucho menos dolorosas. Además, bueno, pues esa técnica de cirugía guiada lo que permite es confeccionar este tipo de aparatos, que va a ser un aparato que nos guíe a la hora de inserción de esos implantes. Con la fabricación de este aparato lo que vamos a obtener es un modelo como el que estáis viendo, un modelo de los implantes del paciente, de un paciente virtual, es decir, todavía no hemos intervenido al paciente, es que ni le hemos tocado y tenemos este modelo. Con este modelo lo que podemos hacer en el laboratorio es confeccionar una prótesis provisional y en el mismo momento de la cirugía ponerle los implantes y colocarle una prótesis que hemos diseñado de manera previa que vaya a encajar en la boca del paciente y que represente tanto funcionalmente como estéticamente la arcada de ese paciente y que ese paciente consiga volver a tener una salud y una estética oral adecuadas. Vamos, que en tan solo unas horas puede volver a salir con dientes. En principio es una técnica, la técnica tradicional es aplicable a pacientes que no tienen dientes y esa técnica se llama de dientes en 1 hora. Entonces se dice que el paciente puede salir en 1 hora ya con unos dientes provisionales. Personalmente me parece un sacrilegio poner un tiempo a un tratamiento. Hay tratamientos que van a ser más cortos y tratamientos que requieren más tiempo y que aunque sea con cirugía guiada tenemos que invertir más tiempo. Nosotros con la técnica la hemos conseguido mejorar. ¿En qué aspecto? En que esta técnica de cirugía guiada vamos a poder aplicar al 90% de pacientes. A todos esos pacientes que tienen dientes en mal estado, con enfermedad periodontal, les vamos a poder quitar, se les vamos a poder quitar en el mismo momento, colocar estos implantes y en el mismo acto quirúrgico colocarle la prótesis provisional. De tal manera que el paciente recupere la estética, recupere la sonrisa y recupere la función. ¿Estas técnicas también hacen que te recuperes más fácilmente? Sí, pues son técnicas que evitan tener que abrir la encía al paciente. Por lo tanto, generalmente el edema, la inflamación y el dolor postoperatorio viene por el corte que se le da a la encía, no por el número de implantes que se colocan. Por lo tanto, al ser una técnica de una cirugía guiada a través de un aparato, en el cual no tenemos que abrirle al paciente la encía, simplemente el paciente se va a llevar las 4 heriditas o las 6. Y todo a mejor, ¿no? Intentamos que sí, esto es como el teléfono, ¿no? Como nuestros abuelos imaginarían que ahora todas las personas llevaran en su bolsillo un teléfono, ¿no? Y hoy por hoy a ver quién es el que no lo lleva, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por habernos explicado también estas nuevas técnicas que nos ayudan a mejorar nuestra boca y también por nuestra salud en parte. Intentamos, claro que sí. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Y a ustedes les vemos la próxima semana, no falten aquí en Cita Previa. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente.
de españoles sufren alguna enfermedad rara. Hoy hemos querido dedicarles un espacio en este programa contándoles el caso de Esther. Esther tiene pemfigoide ampollosa. Vamos a conocer qué es lo que le sucede. Se desconoce su origen, pero está relacionada con el sistema inmunitario que rechaza la piel y las mucosas. Es una enfermedad autoinmune que afecta con mayor frecuencia a personas de edad avanzada. Pero en el caso de Esther, la enfermedad le llegó muy joven, con tan solo 36 años. Nuestro sistema inmunitario ha rechazado la piel y las mucosas, rechaza las células que unen la dermis y la epidermis, esas proteínas las rechaza y las lisa, es decir, las quema, con lo cual a nosotros lo que nos sale son quemaduras que se traducen a nivel exterior en que te salen ampollas. Con la búsqueda de un diagnóstico comienza un interminable rosario de pruebas. En un principio se opinó pues que tenía acné. Luego pues una dermatitis, luego una alergia o intolerancia a alguna alimentación que estaba tomando, porque me coincidió con Navidad. Entonces, como ahí siempre, pues te pasas un poquito en la comida, pues dijeron, pues una pequeña intolerancia alimentaria. A día de hoy esta enfermedad no tiene cura, por lo que su única vía está en los tratamientos paliativos. No se sabe la etiología, pues porque no hay investigación. Como somos muy poquitos, ¿para qué se va a gastar dinero investigando este tipo de patologías? No somos económicamente rentables ni para los investigadores ni para las farmacéuticas. Entonces, los tratamientos que nos dan son tratamientos paliativos, y sobre todo son en base a corticoides, inmunosupresores. Esther no tira la toalla, pide a la administración que les reconozca aún más, que investiguen sobre su enfermedad para intentar mejorar su calidad de vida y ante todo a la sociedad que no les olvide. Todo nuestro apoyo a Esther y a todas aquellas personas que tengan alguna enfermedad rara, y si hablamos de dolencias poco comunes tenemos que hablar también de medicamentos huérfanos. Vamos a ver qué es lo que son. Son llamados medicamentos huérfanos aquellos que están indicados para una enfermedad rara o de riesgo vital. Estos medicamentos, por su evolución y por su puesta en el mercado o su disponibilidad en el mercado, no les sería rentable, ¿no? Por lo tanto se llama medicamento huérfano porque tiene que tener una mecánica diferente para poder acceder a él, ¿no? En España hay reconocidos 68 medicamentos, un trámite complejo que comienza con la solicitud de designación a la Agencia Europea de Medicamentos, que lo traslada a un comité de medicamentos huérfanos, quien se encarga de designarlos. Se han recibido alrededor de 1.500 solicitudes. Favorablemente este comité ha autorizado unas 1.060 presentaciones, pero todos esos medicamentos que sí que han pasado la fase de designación necesitan luego, como todos los medicamentos, cumplir con las garantías de calidad, seguridad y eficacia antes de ser comercializados, ¿no? Y ese proceso lo han superado 68 medicamentos en España en concreto. Son medicamentos difíciles de investigar, con un proceso complejo y una puesta en el mercado reducida, de ahí esa mecánica especial. Con unas condiciones, unas ventajas fiscales y unas ventajas legislativas, ¿no? Que tiene una serie de subvenciones, de incentivos, de exención o reducción de tasas, de unos requisitos menores para toda la tramitación administrativa, de manera que puedan esos laboratorios estudiar esas moléculas para poder conseguir un medicamento huérfano. Medicamentos para unos pocos, pero que también tienen derecho a la salud. La semana que viene volverá nuestra sección con Pilar San Martín, así que ya saben que si tienen alguna pregunta nos la pueden enviar a citaprevia@rtvcyl.es o contactar con nosotros a través de Facebook y de Twitter. Sin más, nos despedimos, que tengan una buena semana y cuídense.